Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Boker Tov, amado, buenas noches. Laila Tov, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida al programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Una vez más estamos aquí para llevar este acostumbrado programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. No se olvide compartir este programa y postear en sus redes sociales y enviarlo pues a través de sus distintas conexiones. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Vamos a iniciar de inmediato en este momento para así nosotros poder aprovechar el tiempo, y vamos a iniciar dándole gracias al Eterno porque nos permite estar aquí una vez más, y a su vez vamos a darle gracias a Él por la oportunidad brindada. Siempre es un privilegio presentarnos delante de Él, y agradezcamos por este día. Declara la Escritura en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 2, que en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho, así que él descansó en el séptimo día de todo su trabajo que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Por lo tanto, el libro de Éxodo, Shemot 3:14 dice: ustedes guardarán el Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo, en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el séptimo día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Yuhei y Bajei. Cuando cualquiera que haga algún trabajo en ese día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, pero en el séptimo día descansó, dice la Escritura. Así es que bendito sea el Eterno por este Shabbat. Demos gracias por las Nerot, el Chaim y el Jalá. Declaramos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefem. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano, Rey del universo, creador del fruto de la vid, por todas las cosas que nos da, por habernos permitido llegar hasta este momento. Declaramos Lejai por la vida, y recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamotzi lechem haaretz. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que sacas el sustento de la tierra. Toda Rabá Abacadosh por este sustento que nos da, y te agradecemos por este Shabbat. Toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues estamos estudiando la Parashá Korah, Parashá 38, la cual yo he denominado
rebelde sin causa. Y tengo una frase abajo, un texto que extraje, que dice que rebelarse no siempre es un medio de liberación, sino una excusa para perseguir ambiciones ultra interiores. Rebelarse no siempre es un medio de liberación, sino una excusa para perseguir ambiciones ultra exteriores. Eso lo vamos a ver en la Parashá Korah. La Parashá Korah, que todos nosotros sabemos que Korah era, ¿verdad?, un levita que también tenía a su cargo muchísimas oportunidades, o más bien trabajo, pero él quiso simplemente utilizar una cortina de humo, porque él perseguía objetivos ultra interiores. Y ciertamente, amados hermanos, cuando uno busca el concepto de la rebelión, que sobre todo en historia nosotros estudiamos, vimos mucho y vemos mucho esa palabra rebelión, porque ¿qué es rebelión? Rebelión, pues, nada más y nada menos un levantamiento público en cierta hostilidad contra los poderes del Estado con el fin de derrocarlo. Indica que es objeto de la ley ordinaria como de la ley militar. Nosotros hemos visto a través de la historia que muchas rebeliones han surgido, muchas guerras surgieron producto de una rebelión. Una de las grandes rebeliones que marcó la humanidad fue la ocurrida en Francia en el 1700, cuando se revela y estalla la Revolución Francesa. Digamos que esa rebelión catapultó a la humanidad a otro nivel, donde de ahí en adelante surgen muchos elementos que se aplican dentro del derecho. Esa famosa frase de la Constitución francesa, igualité, que habla de la unidad, habla de lo que es la fraternidad, y habla de la hermandad y muchísimas cosas. La Revolución Francesa marcó un hito en la historia de la humanidad, porque de ahí en adelante, después de la Revolución Francesa, muchos países gestaron también su independencia. La Revolución Francesa, por eso se toma como un modelo en ese aspecto. Y digamos que la Revolución Francesa surge a través de la rebelión. La pobreza que había en aquel entonces era algo inhumano, mientras los ricos, mientras los poderosos se hartaban con todos los manjares allá en el Palacio de Versalles y vivían como ellos querían, los de abajo se morían de hambre. Una rueda de pan era escasísima, y sucede que entonces sucede esta rebelión, la famosa toma de la Bastilla, y de ahí en adelante entonces se marca un hito en la humanidad. De ahí, de esa Revolución Francesa, sale la revolución en América, en varios gritos de independencia. Se revela cada país de su opresor medieval o de esa opresión, ¿verdad?, monárquica. Se revela aquí Haití, que es el primer país en proclamar su independencia en el 1804.
De ahí comienzan a surgir todos esos gritos de independencia. Más allá, en el 1844, viene y estalla lo que es la independencia de aquí. Así sucesivamente en América comenzaron a surgir los famosos gritos de independencia. Es bueno que usted estudie eso. Entonces, todo estos eventos surgieron a través de la rebelión. O sea, la rebelión no siempre es mala. El ser humano lleva sobre sí ese espíritu rebelde. Cuando nosotros hablamos en términos personal, cuando nosotros vemos las etapas del ser humano, esa etapa de la juventud que comprende de la adolescencia a la juventud, esa etapa adolescente es una etapa rebelde. Yo siempre le digo a los padres, cuando usted ve que su niña de 13 años, de 12, de 10, comienza a pintarse el pelo, pues póngale ojo, por ahí viene una rebelión que se está orquestando. Cuando usted ve a un jovencito que a los 11, a los 10, usted ve que comienza a hacerse tatuaje, comienza a peinarse medio raro y a hacerse pelada medio raro, o que si usted lo ve haciendo ciertos ademanes, póngale ojo, ahí hay una rebelión que se está gestando y solamente será tiempo para que eso salga a la luz. Entonces, la rebelión nace en el ser humano y nace más que en el ser humano arriba en los Hashamayin, como dice la escritura en el libro de Ezequiel. Yo siempre que hablamos de esta parashá, siempre aludo a esa cita. Yo cuando estuve leyendo estuve estudiando los profetas, entonces estudié esa parte en el capítulo 28, verso 13, donde dice que en Edén estaba, en el jardín del Eterno, toda suerte de piedra preciosa formaba tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, berilo, ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, oro. Estaban labradas los aretes pinjantes que llevaban aderezos desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estaba en el monte de Elohim, caminaba entre las piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti la iniquidad. Mire qué tremendo dice el verso 16 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Por la amplitud de tus contrataciones se llenó de violencia a tu interior y pecaste, y yo te degradé del monte de Elohim y te he eliminado. Querubín protector en medio de la piedra de fuego te paseaba. Tu corazón se ha pagado de tu belleza, se ha corrompido tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te precipité en tierra y te he puesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, de tu comercio, de tus contrataciones, he sacado fuego de ti mismo y será devorado. Fíjese cómo dice el libro de Ezequiel que el Satán era un ángel, era un querubín, era poderoso, estaba en el huerto del Edén, se paseaba en la piedra de fuego, que aunque está haciendo una endecha contra el rey de Tiro, pero sabemos que no estaba hablándole esas cosas, estaba hablándosela al rey de Tiro, pero detrás del rey de Tiro había una persona que estaba proyectándose a través del rey de Tiro, y es ahí donde habla de querubín grande protector. Si usted analiza esa historia, no se está refiriendo
a la persona del rey de Tiro, sino un mensaje subliminal mucho más profundo. Es decir, aquí se está refiriendo totalmente al enemigo, al Satán, que dice claro que era un querubín, que era fuerte, que era bello. Me da risa como yo veo la gente que se disfraza de el Satán. Entonces se pintan feos, y usted ve en México hay varias personas que se han desfigurado todo el cuerpo, se han puesto hasta cuernos, se han puesto cachos, no sabiendo que Luzbel era un ángel de luz. Luzbel no era como lo pintan. Yo creo que el Satán se ríe de toda esta gente que ha desfigurado su cuerpo tratando de imitarlo a él, porque el paganismo lo pinta como una cosa fea, como una cosa horrible. Y digamos que la belleza interior es sí horrible, pero en lo físico, en su resplandor, dice la Escritura que era un ángel bello, era un querubín. Y se halló en él la maldad, la rebelión. Quiso darle un golpe de estado al Eterno. Él decía, dice el libro de Isaías, capítulo 14, si buscamos Isaías capítulo 14, y vamos a ver desde el verso 12 en adelante, dice que querubín grande y perfecto. Mire, Isaías capítulo 14, que habla una endecha también, y habla aquí esta profecía, dice que como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, has abatido la tierra. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Elohim alzaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, al extremo del norte. Subiré a las alturas y me asemejaré al Altísimo. Ya el Seol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Los que te ven y te fijan, miran con atención, aunque aquí está hablando personificado otra vez en otro hombre, pero en realidad lo que le está diciendo es al que está detrás del hombre. Entonces, todo ese esplendor, toda esa belleza que tenía, lo conllevó a su propia ruina. Entonces, la rebelión no todo el tiempo es un medio para conseguir libertad. La rebelión no siempre es un medio para conseguir o exigir derechos. La rebelión no es un fin que justifica los medios. Muchas veces no. El rebelde a veces lo que hace es buscar compañía para utilizarlo y para poder lograr su objetivo. Por eso, muchas veces la rebelión no es una exigencia de liberación, sino es un método que utiliza muchas veces una persona para valerse de ese método, utilizar a todo el que le haga el jueguito y le haga el coro, y entonces pueda conseguir su objetivo. Fíjense que todas las rebeliones que han surgido en todos los lugares, rebeliones sin motivo, rebeliones que no tienen ningún fundamento, rebeliones que no llevan a ninguna parte, solo que a lo que es el derrote, la destrucción. Entonces, fíjese cómo nosotros hemos visto tanto fracaso de tanta gente, tantas vidas. Vamos a comenzar desde lo personal a lo general. Hemos visto tantos jóvenes destruirse por la rebeldía. Hemos visto tantos matrimonios destruirse por la rebeldía. Hemos visto tantas empresas destruirse por la rebeldía.
toda cosa que se haga con un fin ultra interior, al final eso termina mal. En la humanidad, en los hombres, está puesta esa rebelión. ¿Y quién plantó en la humanidad la rebelión? El Satán. El Satán incitó a Java a que se rebelara contra el Eterno, con mentira, con la Shon Hará. Fue y le dijo, con que el Eterno le ha dicho a ustedes que no coman de eso. Eso es mentira. Eso despertó la curiosidad en la mujer y abrió en ella un campo que ella no conocía y se adentró por ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Caída, fracaso, sentencia, muerte. Java no tenía que rebelarse, pero la serpiente tampoco tenía que rebelarse, el Satán tampoco tenía que rebelarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto de lo que es la rebelión, porque muchas veces eso lleva a caminos totalmente desastrosos. Y la cantidad de gente que ha fracasado por eso, mire, ha sido una cosa terrible. Y eso se ve en todos los aspectos. Eso se ve en la amistad. Hay personas que siembran cizaña entre dos personas para que se dividan. Dos amigos muchas veces que se aman, se quieren, se tratan bien. Viene un tercero que se rebela contra esa unidad, contra esa unión, contra ese cariño que hay entre esas dos personas. Se mete en el medio y destruye esa pareja, destruye esa amistad. Hay muchas veces matrimonios muy felices, parejas que viven felices, parejas que viven en armonía, en amor, se quieren, bonito. Viene un tercero o una tercera, se mete con chisme, con habladuría y viene, rompe ese matrimonio. En una familia, muchas veces, una familia que se mantiene unida, una familia que supuestamente hay amor, viene un rebelde, siembra una cizaña, siembra un chisme y esa familia se divide. Dentro de la propia familia hay personas que utilizan la rebelión como un método ultra interior y lo que hacen es que comienzan a sembrar cizaña y esa familia vive dividida todo el tiempo. Porque hay gente que son promotores de la rebelión. Nunca están de acuerdo con nada, nunca hacen nada y siempre hay un dime y direte, muchas veces cosas sin sentido, muchas veces se quiere hacer árbol, leña del árbol caído y cualquier cosita lo vuelven como un ciclón, como un huracán. En un vaso de agua hacen una tormenta, hacen un huracán, hacen un ciclón y eso sucede. Empresas, hay muchas empresas que han sido destruidas por culpa de un rebelde sin causa, que simplemente, movido por un interés ultra interior, se mete en esa empresa, la destruye, acaba con todo y ni tiene él, ni tiene tampoco los que están ahí. Al final, todos pierden. Esto lo vemos también en lo que son las instituciones religiosas. ¿Cuántas congregaciones no se han dividido por culpa de un chisme, de un problema, de un rebelde que cree que él es que tiene que estar al frente y el que ha sido llamado no? Hemos visto cantidades de congregaciones dividirse, romperse, porque hay uno que le parece que él es que tiene que estar al frente y rompe todo, arrastra a un grupo. Entonces ese grupo se deja arrastrar por esa persona, va y monta por ahí su congregación
y ahí viene una división. Una división. Hemos visto eso muchísimas veces. Y al final la mayoría de esta gente terminan mal. ¿Por qué? Porque la rebelión no siempre es un medio de liberación. Muchas veces la rebelión es tomado como excusa para conseguir objetivos ultra interiores. Acuérdese, eso siempre. Muchas veces el que plantea la duda, el que habla de la situación que aparentemente se gesta mal, muchas veces está utilizando eso porque él quiere conseguir algo y él tiene que buscar respaldo. Entonces, ¿qué hace? Va a donde la mente débil, le habla, le secretea, le culcutea, le ofrece cosas y entonces divide. Hay un libro, hay una frase de un gran filósofo que dice, Maquiavelo, divide y vencerás. Eso es lo que hace mucha gente, dividir. Eso es lo que hace el enemigo, dividir. El enemigo no suma, el enemigo no da avance, sino divide. Así, muchas amistades han sido divididas. Dos personas que se llevan bien, tienen una amistad bonita. Viene una persona envidiosa y divide. Familia dividida. Empresa dividida. Congregación dividida. Eso lo vemos en el entorno social. Partidos divididos. Bueno, los partidos políticos, su nombre lo indica, partidos. Eso es solo cuestión de tiempo. Dividido. Cuando una nación está dividida, ahí no hay consenso, ahí hay peligro. Cuando no hay algo más dañino para una nación que la división, el estar dividido por personas que dentro de la misma nación, en vez de estar promoviendo la paz, la unidad, el consenso, la unión, la compatibilidad, la empatía, lo que están es promoviendo la división, porque muchas veces son movidos por motivos ultra interiores y personales, ambiciones personales, para lograr cosas. Esa es la situación que tiene el mundo hoy en día como está. Por eso hay tantas guerras, por eso casi todo Medio Oriente está destruido. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos que son rebeldes, ellos están buscando, esos líderes, una proyección personal y utilizan a los pobres, a los bobos, a los ignorantes para proyectar su filosofía, su ideología, que muchas veces no tienen ni siquiera ideología ni filosofía. Muchas veces lo que tienen solamente son ambiciones personales. Y de ahí entonces que surge todo este problema. Toda esa destrucción que hay en Libia, en Siria, en el Líbano, en todos esos lugares, ahí lo que hay es una ambición personal de alguien que cree que él tiene la razón y él merece tal o cual cosa. Eso es a lo que tiene Haití destruido. ¿Qué es lo que tiene Haití destruido? Siendo el primer país en liberarse, en proclamar su independencia en 1804, 200 y pico de años, y hasta el día de hoy mira dónde está. Por la ambición de hombres que están ahí, que están utilizando siempre al pueblo para proyectarse. La guerra en Irán, en Irak, todo eso fue producto de la ambición. Las guerras son producto de ambiciones personales, rebeliones. Muchos se rebelan. Mire lo que ha pasado en Ucrania. ¿Por qué está esa guerra? Por la ambición de un hombre que cree que él se merece eso y que él tiene que conquistar eso, y es la ambición. Todos los problemas que han pasado muchas veces en las naciones, producto de un hombre que es líder, que tiene arrastre. Mire lo que pasó en Estados Unidos, en el país que proyecta la democracia. Nunca se había visto después de la guerra civil el meterse al Capitolio como lo hicieron hace unos años, por la influencia de un hombre
Entonces, toda la guerra que ha traído a la humanidad, para bien o para mal, ha sido proyectada a través de la rebelión. Todos los fracasos que ha existido en la humanidad ha sido producto de la rebelión. Todo el daño que se le ha hecho al mundo en todos los tiempos ha sido producto de la rebelión. Hay rebeliones que han sido con causa, que ameritaba rebelarse en la monarquía, en las opresiones, por la rebelión de estar sometida bajo una opresión. Aquí en nuestro país hubo una dictadura de 30 años. Ameritaba rebelarse. Era correcto que se rebelaran. Hasta que el 31 de mayo de 1961 se acabó. Se acabó el problema. Un 30 de mayo se acabó el problema. Ahí se terminó el problema. Y muchos países han tenido que utilizar la rebelión para poder protestar, para poder exigir, etc. Estos son rebeliones con causa. Pero las rebeliones sin causa, lo único que dejan es fracaso, destrucción, y los resultados no son buenos. Eso era lo que pasaba con Corá. Eso era lo que le pasaba a Corá. Si nosotros analizamos la vida de Corá, dice la escritura que era uno de los líderes levitas. O sea, Corá no era cualquier persona, era levita. Y en lugar de disfrutar de esa posición, ¿qué prefirió él? Ridiculizar el liderazgo de Moshe e intentó formar un liderazgo alternativo y paralelo. Él no tenía que hacer eso, pero movido por su ambición, lo hizo. Enfrentó a la nación desafiando el liderazgo de Moshe, y toda la asamblea dijo, toda la asamblea es sagrada, Elohim está entre ellos. ¿Por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno? Como dice el capítulo 16, verso 3. Es decir, utilizó una verdad para confundir al pueblo, porque la mayoría de las veces eso es lo que sucede. Aquellos que proyectan la rebelión utilizan verdad a media. Y yo siempre les digo que una verdad a media es una mentira completa. Y él dijo, sí, todo el pueblo, el Eterno está en ello. Pero a todo el pueblo el Eterno no lo llamó a ser líder. Y entonces, este claro y poderoso llamado de justicia y de igualdad resuena en el hombre moderno. Todo el mundo quiere justicia, igualdad, pero por eso hoy tenemos una ideología de género que quiere vendernos a nosotros que el niño no nace niño, ni que la niña nace niña. Y como dice el planteamiento que estaban enseñando en estos días, el género es una construcción social. ¿Cómo que es una construcción social? Hágame el favor. Entonces un hombre nace como nace, y luego el sexo masculino es una construcción social. La niña nace niña y es una construcción social. Por favor, eso no es justicia e igualdad. No es justicia e igualdad que hoy dos hombres se quieran casar y que sean aceptados como que son un hombre y una mujer, y que eso sea normal. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser justicia e igualdad. Justicia e igualdad es respetar los derechos de todos. Pero el pretender meterle en la cabeza, como está hoy en día esta agenda a esta generación, eso no es justicia e igualdad. Eso es imposición. Entonces, nosotros vemos claramente que muchas veces, por estos motivos ultra interiores
de una ambición personal, se toma una verdad que aparentemente de algo que es bueno, y entonces se acondiciona la mente y se acondiciona el ambiente para que la gente meta la pata. Entonces, ahí nosotros vemos que al desafiar al gran liderazgo de Moshe, pues Moshe tuvo que hacer algo. Después de un duelo en el Mishkan al mediodía, donde usaron el incienso de pistolas, la intención egoísta de Corá quedó en evidencia ante todo. Y entonces la rebelión de Corá fracasó. Y sus seguidores, ¿qué pasó? Fueron tragados por la tierra. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que aquella persona que ha sido llamada como líder, aquella persona que ha sido llamada para estar en ese lugar, entonces va a llegar un momento que va a mostrarse realmente quién es que ha sido llamado a ese lugar. A veces en las empresas sucede y viene a ser que hay gente que cree que a ellos hay que darle el mejor puesto simplemente porque él es amigo del jefe, o es hermano del jefe, o es hijo del jefe, y no es así. Lo que determina la función que cada cual debe de estar es el desempeño. No importa si una persona es hijo del jefe o es hermano del jefe, si esa persona no tiene un buen desempeño y no desempeña bien sus funciones y no sabe hacer su trabajo, esa persona va a poner en riesgo toda la empresa. Por lo tanto, hay que quitarlo de ahí. Entonces, el que vive metiendo mentiras, el que vive sembrando cizaña, buscando puestos a través de estar haciendo la acción hará, llega un momento que se le permite hacer eso y luego se da cuenta que no es lo mismo, como dice la gente, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. ¿Por qué? Porque en el mundo hay reglas y en el mundo hay cosas que hay que seguir. Entonces, ¿quién era Corá? ¿Cómo tuvo la estatura para rebelarse contra Moshe y que la gente lo escuchara? ¿Qué lo llevó a comenzar esta rebelión? Si Moshe había sacado al pueblo de Egipto y había traído las plagas, guiando al pueblo a través del mar hasta el monte Sinaí, ¿cómo pudo Corá convencer a alguien para que se sublevara contra Moshe? Eso es loco. Eso es una ceguera. Los rebeldes ciegan a la gente, embaucan a la gente. La gente no se da cuenta muchas veces de lo que está haciendo, porque esta gente es como que le meten un veneno. Porque había que tener la mente bien distorsionada para rebelarse contra el gran Moshe. Cuando ellos mismos vieron todas las señales que el Eterno hizo a través de la mano de Moshe. Y con todo y eso, Corá tuvo el hígado de levantarse contra él. Fíjese hasta dónde puede llegar la ceguera de una persona. Entonces, el Eterno tuvo que tomar la rienda y tuvo que hacer demostrar a quién fue que el Eterno que él había llamado. Sabemos que después del pecado del becerro de oro, el privilegio de servir en el Mishkan le fue dado a la única tribu que no se unió a la idolatría, que fueron los levitas. Y esta tribu estaba dividida en dos grupos. Estaba dividido por los Kohanim, que era compuesto por Aarón y su descendiente, y los levitas, que era el resto de los levitas. Es decir, la tribu de Leví estaba compuesto de los Kohanim, ¿verdad? Y los levitas. Los Kohanim son los sumo Cohen, mal traducido sumo sacerdote, que era la autoridad máxima. Y los levitas entonces eran prácticamente ayudantes de los Kohanim. Entonces los Kohanim llevaban las ofrendas y los levitas conformaban el grupo de asistentes que desarrollaba otras funciones. Y en el desierto la función principal de los levitas era transportar el Mishkan
Y una vez que fue construido el templo, sus funciones principales eran proveer acompañamiento musical al servicio del templo y servir como guardianes. Esa era la función de los levitas. Los levitas tenían que limpiar, tenían que cantar, tenían que ayudar al Cohen. Esa era la función. En el Mishkan, ahí no había muchas cosas que hacer, solo que ahí había que cargar el Mishkan, armarlo, desarmarlo, cuidar. Uno llevaba la basa, uno llevaba la argolla, cada uno tenía su función. Corá era levita y tenía una de las posiciones más prestigiosas, que era llevar el arca con los 10 mandamientos, y además era el tercero en edad de los bisnietos de Leví después de Aarón y Moshe. No era cualquier persona, era una persona que tenía un rango, tenía un arraigo y tenía también una posición de privilegio. No era cualquier persona. Entonces el Talmud enfatiza que la riqueza de Corá necesitaba una caravana de 300 mulas solo para transportar las llaves de la casa de su tesoro. Y fue precisamente esta gran riqueza lo que dio a Corá una sensación de poder y derecho que luego se manifestó de manera inapropiada. El desafío de la riqueza es utilizarla para mejorar a la humanidad y no como respaldo para el ego propio, y ese fue el error fatal de Corá. Hay dos cosas que son sumamente peligrosas en este mundo. Lo primero es la riqueza y lo segundo es el poder. La riqueza y el poder son las dos armas mortales que han llevado a la humanidad. Ahora bien, hay personas que tienen riqueza pero no tienen poder. Y hay personas que tienen poder pero no tienen riqueza. Pero hay personas que tienen poder y riqueza pero no tienen influencia. No influyen a nadie. Y ese es otro problema de insatisfacción. Por eso es que este mundo, el corazón del ser humano, nunca se llena. Aquellos que ambicionan poder es porque tienen riqueza y utilizan la riqueza para ambicionar el poder. Y muchos tienen poder y a través del poder, con su influencia, consiguen riqueza. Y muchas veces, lo que simplemente tienen es ego. No tienen nada, no tienen ni riqueza, no tienen ni poder, pero tienen un ego enorme. Y muchas veces tienen influencia. Que de ahí es donde nosotros hemos visto en nuestra sociedad que por ejemplo, un comunicador que tiene influencia sobre la masa, tiene influencia a través de un medio de comunicación, utiliza esa influencia para llegar entonces al poder. Luego que llega al poder, de ahí adquiere el dinero. Siempre utilizando al pueblo como conejillo de India. Siempre utilizando a las masas para conseguir lo que quiere. Pero al final, cuando llegan, se olvidan de todo el mundo. Eso nosotros lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Y el bobo del pueblo sigue cayendo en esta trampa. ¿Por qué? Porque no aprende. La humanidad no aprende. Entonces, esa combinación de Corá, riqueza, ¿verdad?, e influencia, le brindó la supuesta estatura suficiente para rebelarse contra Moshe. Pero Corá tenía dinero, Corá tenía poder, Corá tenía influencia, pero no tenía llamado. No tenía llamado. Es mejor tener llamado y no tener ni riqueza ni poder, porque el llamado, el que te llamó te va a respaldar. En este mundo sucede y viene a ser que la gente cree que todo en este mundo se consigue con dinero, y eso es falso. Todo no se consigue con dinero. Eso no es verdad. He conocido mucha gente fracasar por eso. He visto mucha gente que dicen, bueno, como yo tengo dinero, me voy a poner una iglesia y voy a construir un buen templo y voy a meter mucha gente ahí. ¿Y qué es lo que han hecho? Eso mismo. Hicieron una construcción,
gastaron 30, 40, 50 millones y la gente va ahí. ¿Por qué? Porque ahí se mueve el dinero, pero ellos no tienen llamado. Ellos están ahí porque ellos construyeron eso, pero el Eterno no lo llamó a eso. Y eso sucede en todas las instituciones religiosas, donde hay gente que quiere adentrarse por su influencia económica. Yo siempre digo que si la salvación estuviera en manos de los ricos, los pobres no se salvaran. ¿Por qué? Porque todo se viera a través del dinero. Y por eso fue que el Mashiach dijo que bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, puedes tener dinero, puedes tener riqueza, puedes tener liderazgo, pero si no tienes llamado, tú no tienes nada. No tienes nada y tendrás que apoyar al que tiene llamado. Aquel que no tiene nada, aquel que solo lo que tiene el llamado. Entonces usted tiene que, si usted de verdad ama al Eterno, debe de apoyar al que tiene el llamado. Usted tiene recursos, pero no tiene llamado. Aquel tiene llamado, pero no tiene recursos. Lo que hacían los dos hermanos de los hijos de Jacob. Uno oraba, estudiaba y el otro trabajaba. Entonces, así debe de ser. Pero muchas veces, aquel que tiene, que ostenta, aquel que tiene poder, que tiene riqueza, quiere el llamado. Y de ahí es donde muchos que tienen llamado se venden al mejor postor. Y eso también es un fracaso. ¿Por qué? Porque los ministerios no se compran, los llamados no se compran. Esa sensación de carencia que había en Corá, si él era tan impotente, ¿qué cosa le faltaba que causó que se rebelara? Y el Talmud dice, presenta tres causas. La causa número uno, cuando fue establecida la administración de los levitas, Corá se vio a sí mismo como el príncipe natural de la tribu, basándose en su rango entre los bisnietos de Leví. Entonces, cuando alguien más joven de la familia recibió la posición de Corá, él se enfureció y cuestionó la integridad de Moshe y lo acusó de nepotismo. Dijo, ¿por qué Moshe, siendo yo el mayor, me pone a mí por debajo del menor? Eso mismo es lo que está pasando hoy en día con el Islam. Cuando nace Ismael, que era el hijo mayor de Abraham, pero no de la promesa, y nace entonces Yisá, Yismael se burlaba de Yisá. Por eso, Yismael levantó una religión que odia a los descendientes de Yisá. Y por eso que usted ve que los árabes odian a los descendientes de Yisá, que son los judíos. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú. Esaú era el menor y Jacob era el menor y Esaú era el mayor. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que el mayor servirá al menor. No le gustó eso a Esaú tampoco. Y levantó una religión llamada cristianismo para tratar de destruir a los descendientes de Jacob. Entonces ahí se ve. Cuando un hermano mayor es puesto por debajo del menor, eso crea problemas. Y Corá dijo, ¿por qué Moshe hizo eso? Acusó a Moshe de nepotismo, pero se quedó callado. Dijo, lo que está es utilizando su autoridad para él poner a quien quiera. Mas él estaba equivocado, no era así. Lo segundo es que para inaugurar los levitas en el servicio, hubo un proceso que incluyó llevar ofrenda, la remoción completa del pelo y la inmersión en una mikvé. Luego la culminación fue que cada levita fuera levantado por Aarón y mecido de un lado a otro, que esto representaba lo que espiritualmente estaba siendo elevado a otro nivel. Cuando Corá volvió a casa, su mujer lo estaba esperando con comentarios sarcásticos, diciendo, entonces te pelaron y te mecieron, permitiste que Aarón y Moshe te ridiculizaran.
Eso despertó en Corá el odio hacia Moshe y lo llevó al camino de la rebelión. Pero la propia mujer de Corá le dijo, te rasuraste en la instalación de los levitas, en la parashá número 36, Bejá Alojá, cuando haga subir. Entonces, Corá, te depilaron, te hicieron tevilá, te mecieron y te pusieron de último, la propia mujer. Entonces, imagínense, con ese aliento de desánimo, ese veneno que le lanza la propia mujer, esto conllevó a Corá a rebelarse mucho más. Y dado que Corá fue afeitado como parte del proceso de la inauguración, quedó irreconocible. Y cuando caminaba por la calle del lugar, al ser saludado con honor y referencia, nadie lo reconocía sin pelo ni barba, y esta cosa afrentó su ego y le hizo planear su venganza contra Moshe. ¿Se da cuenta? Había ahí un motivo ultra interior de Corá. Esto me avergonzaron, esto me humillaron, esto hicieron conmigo esto, tú verás lo que le voy a hacer. Así pasa, sucede y viene a ser. Sin embargo, Moshe era menor que Aarón, y Moshe fue llamado, y Aarón siempre obedeció a Moshe. O sea, no todo en tiempo se ve que cuando el hijo menor es llamado, o el hermano menor es llamado, no todo el tiempo el mayor se enoja. El mayor que tenga corazón, que tenga conciencia y que sepa y que reconozca el llamado, pues simplemente obedece. Lo mismo pasó con Efraín y Manasés. Ustedes vieron que cuando Jacob está anciano, en la parashá Vayehi, la parashá número 12, que está a punto de morir, Yosef le lleva a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y Jacob cruza sus manos y le va a dar la bendición a Efraín, el menor, y entonces a Manasés lo deja de segundo. Y Yosef le dice, no, mi padre, no es así, porque producto de esto, Yosef sufrió mucho y no quiere que sus hijos peleen con esto. Sin embargo, Jacob le dice, tú estate tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. Y usted nunca escuchó que Manasés discutió con Efraín porque le dieron la bendición de la primogenitura a él. O sea, no todos se dan los casos, pero sí, en la mayoría de los casos, cuando el menor es seleccionado en la familia para ser el primero, eso despierta la envidia de los hermanos y eso siempre trae contienda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Corá? Creó un anteproyecto, un desafío estratégico. Moshe había hecho grandes cosas para el pueblo. ¿Y cómo podía Corá socavar su liderazgo? Corá sabía que Moshe no era cualquier persona, pero siempre hay un punto en el cual se ve una debilidad para tratar de llevar el plan. Y realmente, en ese momento, el pueblo había sufrido varios reverses. Recuerde que habían personas que habían fallecido, otros en la plaga, y toda la nación había sido decretada vaga durante 40 años. Había un sabor amargo en el pueblo no estaba conforme, se habían quejado, habían fallecido muchos, vieron como muchos murieron por culpa de la rebelión de pedir carne. Entonces había un desánimo, porque en una congregación, en un lugar, todo el mundo no está contento. Siempre hay alguien que por desenfocalizarse de la visión y no ver las cosas como tiene que ser, está descuidado, está despreocupado, no está afinado en la misión, no está afinado en la visión. Entonces ese es un punto vulnerable para que el enemigo vaya y siembre su cizaña. Y justamente eso fue lo que Corá hizo. A pesar de todo esto, atacar a Moshe o a Elohim de manera hubiera sido imposible, pero él la lanzó. Entonces Corá trató de crear una diferencia artificial entre los mandamientos del Eterno y lo que podía ser percibido como la interpretación de Moshe. Por ejemplo, el pueblo acababa de ser informado sobre la mishvá de los sisí y el requisito de atar hilo en el extremo de una prenda de 4 puntas. Los hilos deben de ser hechos de 2 tipos,
de hebras blancas y de un tipo azul. Y Corá hizo prenda completamente de tipo azul y no le puso blanco. Y luego vistió a un grupo de sus amigos con esa prenda y lo llevó delante de Moshe. El mandamiento decía, tienes que tener los sisí todos blancos con un hilo azul. Entonces Corá hizo lo contrario, lo hizo todo azul. Y vistió a un grupo de seguidores de ellos, financió su campaña y entonces se presentó delante de Moshe. Pregunta a Moshe, ¿necesita eso sí? Responde Corá, sí. Entonces en ese momento Corá comienza a ridiculizar a Moshe. Si un hilo de tejelé es suficiente para que la prenda sea usable, entonces la prenda entera de tejelé seguro que es suficiente. En vez de poner 4 blancos y un azul, lo puso todo azul. Y con esto planteó que él, ¿verdad?, puede hacer su tefilín, su sisí como él quiera. Lo importante es llevarlo, no como diga Moshe, sino como llevarlo. Cuando en un grupo, cuando en una institución hay personas que nunca se acata lo que se le dice, eso yo lo tengo por experiencia. Nosotros tenemos establecido ciertas cosas dentro de la comunidad, dentro de la logística. ¿Y qué pasó? Habían grupos que yo celebraba el Pesa de una manera, ellos lo celebraban de otra, ellos tenían su propio sidur, yo hacía una cosa, ellos hacían otro. ¿Y cuál fue el resultado? Que en ese lugar había una rebelión secreta, silente, había una serpiente dormida, pero llegó el momento de manifestarse y entonces cuando todo sale a la luz, ahí entonces uno se da cuenta que esas personas nunca fueron del grupo, ni estuvieron del grupo, ni nunca pertenecieron a la boda, porque yo hacía una cosa, yo decía una cosa y ellos hacían otra. Entonces, cuando las personas están sujetas bajo el liderazgo de una persona que tiene llamado y desacatan ese llamado y siempre quieren tratar de no innovar, no facilitar las cosas, no, contradecir siempre lo que hace al líder, entonces ahí no hay mucho que hacer. Ahí lo correcto es, salga, usted no cabe en este grupo, porque no es posible que el líder diga una cosa y que la gente haga otra. Eso no es verdad. No hay consenso, no hay autoridad. Ahí no hay consenso. Entonces, esta fue una de las razones que llevó a Corá a hacer ese tipo de actuación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue cómo culminó esto con el reto? Porque llega un momento, como yo le decía ahorita, que el Eterno va a retar a la persona que está ostentando liderazgo, posiciones. Va a llegar un momento que van a demostrarle a esa persona que ciertamente no es el lugar que le corresponde. Y cuando llegó el momento de proclamar realmente quién era el que había sido llamado, entonces allí vino la confrontación. Y dice la escritura que antes de que Moshe hablara la palabra, se abrió la tierra y se tragó a Corá con sus 250 hombres. 250 hombres murieron allí. 250 almas que no tuvieron que perderse, pero se perdieron por culpa de uno. Entonces, algo nosotros debemos de aprender en esto. Mire, hay personas que dicen, yo no pertenezco a ningún grupo. Bien por usted. Yo no me dejo dirigir por nadie. Bien por usted. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo en grupo, ni estoy en grupo, ni me dejo dirigir por nadie. Bien por usted. Diríjase usted. Los que tienen ese concepto, diríjase usted. Guíese usted. Usted es su propio guía espiritual. Usted es su guía espiritual en yourself. Usted mismo. Usted se dirige usted mismo. Usted se guía usted mismo. Usted sigue la directriz usted mismo. Pero no esté
conllevando a otro a ese mismo nivel, porque va a fracasar como usted está fracasando. Nunca he visto un cuerpo sin cabeza. Las veces que le he cortado la cabeza a un 100 pies, ese 100 pies dura mucho moviéndose, pero al final se muere porque no tiene cabeza. Nada funciona sin cabeza. Las veces que le cortas la cabeza a una serpiente, esa serpiente se mueve, pero al final se muere. Entonces los rebeldes no quieren entender que eso es crónica de una muerte anunciada. Y llega un momento en que el Eterno da a demostrar el liderazgo a quien ha sido llamado. Y se lo muestra porque se lo muestra. Entonces hoy vivimos en un mundo lleno de rebeldes. Hay gente que no se quiere sujetar a nadie, que no cabe en ningún lugar, y que ellos se crean sus propias directrices. Muy bien. Cree su propia directriz, siga su propio lineamiento, húndase usted solo si usted quiere, pero no vaya a buscar a la multitud para que se hundan con usted. Si usted se está hundiendo, no busque personas para que se hundan con usted, que eso es lo que hemos visto con la rebelión. Nunca he visto un rebelde progresar, nunca en la vida, que no va a progresar. Es que la rebelión sin causa no funciona, siempre se lo he dicho. Y así lo dice la Torá. Nunca he visto a ningún rebelde prosperar, nunca he visto a ningún rebelde sin causa avanzar. Lo que sí he visto mucha destrucción. Lo que sí he visto cómo se lo tragan, no la tierra, no, se lo tragan los problemas, se lo tragan las enfermedades, se lo tragan las deudas, se lo tragan los conflictos, se lo tragan la soledad. Porque un cuerpo sin cabeza no funciona. Entonces lo que nos dice esta parashá es: cuidado con la rebelión sin causa. El Eterno sabe perfectamente a quién llamó, por qué lo llamó, cómo lo llamó, cuándo lo llamó y a qué lo llamó. Y aquel que ha sido llamado sabe quién lo llamó, cómo lo llamó, a qué lo llamó, cuándo lo llamó. Y eso es una yuxtaposición. El que ha sido llamado sabe quién lo llamó y el que llamó sabe a quién llamó. Entonces, como hoy vivimos en un estado de derecho donde todo el mundo quiere que le respeten sus derechos, sí, los derechos se respetan. Eso está muy bien. Tenemos que respetar los derechos. Tenemos que respetar las ideologías. Sí, todo eso bien. Pero, así como usted exige que respeten, respete usted también. Usted respeta para que lo respeten. Usted cumple así como exige. Usted, de la misma manera que está enmendando o que está exigiendo, de esa manera, usted también cumple con los requisitos, porque esto es una sociedad. Entonces el mundo está lleno de gente que quiere que le acepten sus ideales y sus derechos, pero ellos no aceptan los del otro. Ellos no respetan a nadie. Ellos sencillamente, el otro no, pero ellos sí. Por eso fue que nosotros aquí en este pueblo tuvimos que rebelarnos. Nos rebelamos al sistema religioso. Aquí no se podía hablar de nada de los judíos. Aquí no se podía hablar de la Torá. Aquí no se podía hablar nada. Y nosotros nos rebelamos contra el sistema y dijimos, bueno, si usted tiene derecho de hablar, yo también. La Constitución dice que yo tengo derecho a hablar así como usted tiene. Y tuvimos que rebelarnos. Una rebelión con causa. Cuando comenzamos, todo el mundo estaba escondido. Ay, no, que hay antisemitismo, que hay mucho antisemitismo. Ay, no, que no hable de esto. Ay, no, digo, pues yo sí voy a hablar en público. Y todo el que quiera venir en pos de mí, que me siga. Pero aquel que quiera venir
a querer coartarme, como lo hicieron. Me sacaron del programa de televisión, me sacaron del canal, pero se cerró una puerta y se abrió otra. Hasta hoy en día, aquí todo el mundo tiene que respetarnos a nosotros. Si usted cree en lo que usted cree, yo puedo creer en lo que yo creo. A mí nadie me puede coartar. Yo me puedo poner lo que yo crea. Yo me puedo poner lo que sea en mi cabeza, en mi cuerpo. A mí nadie me tiene que coartar ni decir nada. Porque aquel que exige respeto tiene que respetar. Entonces las rebeliones sin causa no llegan a ningún lugar. Aquellas rebeliones que solamente dejan frustración, destrucción, soledad, eso no lleva a ningún lugar. Por eso hay que tener una convicción firme y tener algo claro, el concepto claro de lo que uno quiere alcanzar. El precio que hay que pagar, sí, pero hay que ver también cuál es el motivo. No es un motivo ultra interior para conseguir un provecho personal. No, así no puede ser la cosa. Entonces, esto nos enseña a nosotros que aunque los tiempos cambian, los hombres son iguales. Porque esto de Corá, esto se ve todos los días. Ahora sí le digo a los rebeldes sin causa, enfile bien su ideología y su filosofía y organice bien su pensamiento antes de inventar, para que no se lo vayan a tragar la tierra como le pasó a Corá. Entonces mañana vamos a seguir hablando un poquito porque me faltaron unas cuantas informaciones aquí interesantísimas, pero por razones del tiempo no lo voy a poder expresar. Pero mañana estaremos hablando y nos dé tiempo para hablar acerca de las lecciones para la actualidad tocante a lo que es la rebeldía. Así es que nos veremos mañana y que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.